Recordemos, de la clase anterior habíamos visto los óxidos. Bueno, se me borró ahí está, según de cómo estoy. Los óxidos, que podían ser de dos tipos, óxidos básicos o ácidos. Bueno. Muy finita la punta. Bueno, los óxidos básicos eran un metal más oxígeno y un óxido ácido era un no metal más oxígeno. Y después habíamos visto algunos ejemplos, ¿sí? Yo voy a hacer uno. Por ejemplo, podemos unir el oro, ¿sí? Con su número, voy a unir oro con número de oxidación 3 más el oxígeno, que siempre era número de oxidación menos 2. Y recuerdan que el oxígeno era una molécula diatómica, por lo tanto, era un elemento diatómico, por lo tanto lo encuentro como molécula, ¿sí? Este de acá, el oro, es un metal, ¿sí? Por lo tanto, el óxido que voy a formar es un óxido básico. Y para formar el óxido siempre ponía primero el elemento que no era oxígeno, después el oxígeno, y ¿se acuerdan que habíamos hecho? Poníamos el número de oxidación del oro el número de oxidación del oro se lo poníamos, ven que voy a, se lo poníamos abajo del oxígeno. Y el número de oxidación del oxígeno se lo poníamos debajo del oro. ¿Hasta ahí recuerdan? Sí. Bien. Sí. ¿Qué nos faltaba ahora? Ver que tuviéramos la misma cantidad de átomos de un lado de la reacción que del otro, ¿sí? Del lado de los reactivos tiene que haber la misma cantidad de elementos que del lado de los productos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es contar. ¿Cuántos oxígenos tengo acá? Tengo 3 oxígenos. Y acá tengo 2 oxígenos. ¿Sí? Pasé finito todos los lápices y es un desastre. Profe, Sí. ¿eso se copia? Sí, cópienlo. Así, Ah, por si las dudas, este video lo mando más tarde. bueno. Bien. Entonces, tenía que buscar el múltiplo común entre 2 y 3, que dijimos que era 6. Quiere decir que acá voy a multiplicar por 2. Y acá tengo que multiplicar por 3. Y por esos numeritos que iba a multiplicar, era el numerito que yo ponía delante de la molécula.
Y por último, mirábamos cómo había quedado el otro elemento. ¿Sí? Me quedó 2 por 2. Bueno, está lento mi computadora. No sé si ustedes ven la imagen rápido, pero yo me está tardando un montón. Aunque voy a borrar porque quedó al no ver lo que estoy escribiendo. Bueno. Está muy lenta mi máquina hoy. Pero extremadamente lenta. Bueno, decía que tenía 2 por 2, 4. Tengo 4 átomos de oro, por lo tanto yo tenía que poner un 4 acá, porque acá había uno solo. ¿Sí? Entonces, si vamos a la nomenclatura, o sea, cómo se llama este óxido, habíamos visto la tradicional. ¿Alguien se puede fijar en la tabla periódica cuántos números de oxidación o valencias tiene el oro? Oro, a ver, sí, a ver, oro. Tiene como 12. No, número de oxidación en la parte de atrás de la tabla periódica. Sí. En la A ver. anteúltima columna. Es 1.3. 1, 3. O sea, tiene dos números de oxidación. Sí. ¿Se acuerdan que A para ver. la tradicional, la nomenclatura tradicional, yo lo que tenía que mirar, ¿sí?, era el número de oxidación. El oro, entonces tiene 1, 3. ¿Se acuerdan que si tenía dos valencias, si tenía una valencia, se ponía óxido de tal cosa? Si tenía una valencia. Si tenía dos valencias, era con la termina óxido el elemento y podía tener terminación oso con la más chica y co con las más grandes. ¿Sí? Como tiene dos, yo estoy usando la más chica o la más grande. La más grande. La más grande. Entonces voy a usar la terminación ico. Para la nomenclatura tradicional va a ser óxido áurico. ¿Sí? El oro cambia la raíz au. Y acá tienen la terminación ico, que corresponde ¿sí?, que corresponde a la valencia más grande de las dos que tiene. Después habíamos visto la de Stock, ¿sí? La de Stock era fácil, ¿sí? Decía óxido de el elemento y entre paréntesis la valencia, ¿se acuerdan? Sí. Sí.
Entonces, en este caso, la de stock va a ser óxido de oro y entre paréntesis, pero con números romanos, el número 3, que es la valencia con la que está actuando. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y cuál me falta? ¿Cuál me falta? ¿Se acuerdan cuál me falta? Vimos tradicional, stock y UPAC, ¿puede ser? Sí. Sí, Lupac, sí. Muy bien. ¿Y la de UPAC qué características tenía? ¿Qué se nombraba? ¿Qué le poníamos? El primero es el mon, y el otro es el di, el otro Perfecto, le poníamos como un prefijo de la cantidad de átomos que estaban apareciendo ahí. Entonces, me fijo acá. ¿Cuántos oxígenos tengo? Miren, ¿cuántos oxígenos tengo? Este numerito de acá me da la cantidad de oxígeno. 3. Entonces yo sí. ponía trióxido de... ¿Y cuántos oros tengo? 2, ¿sí? De trióxido de dioro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, ¿quieren copiar un segundito o ya borro? No, un segundito, bro. Ustedes no tienen que poner en colores las letras, ¿sí? Yo para que se entienda. Yo hoy les voy a subir también el trabajo práctico que estamos haciendo ahora, ¿sí? De óxidos. ¿Se entendió? Sí. Sí, está bien. Así la clase que viene ya vemos otro tipo de compuesto. Avísenme cuando puedo borrar. Por mí ya está. Ok. ¿Borro?
No sé porque ya terminé de copiar. No sé si faltaba alguien. No, si quieres borrar ya, pero... Bárbaro. Ya ahí fui a mirar qué me decían los que no, los que están sin habla hoy. Ahí está. Borro, chicos. Vamos con otro elemento, ¿sí? Eh, por ejemplo, el yodo con valencia, con número de oxidación 5, más el oxígeno. El yodo, si se fijan en la tabla periódica, es un no metal. Entonces, el óxido que voy a formar va a ser ácido. ¿Sí? La forma de escribir el óxido siempre es la misma. El elemento que no es oxígeno y el oxígeno. El oxígeno siempre es -2. El numerito de oxidación del yodo se lo voy a poner abajo del oxígeno. Y el numerito de oxidación del oxígeno lo voy a poner debajo del yodo. ¿Se entendió? Sí, Voy a contar la cantidad de oxígenos. Yo acá tengo 5 oxígenos y acá tengo 2 oxígenos. Y voy a buscar un múltiplo común entre 2 y 5. ¿Sí? Mi múltiplo común entre 2 y 5 va a ser 10. Entonces, a este 5 lo tuve que multiplicar por 2 y a este 2 lo tuve que ver multiplicado por 5. Y ese numerito por el cual multipliqué es el numerito que voy a poner adelante. Lo único que me queda ahora es mirar cuánto me quedó, cuántos elementos me quedó, ¿sí? De el yodo. Tengo 2 por 2, 4. Por lo tanto, voy a poner un 4 acá. Y ahí me quedó balanceada, ¿sí? Balanceada o equilibrada mi ecuación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a nombrar este óxido, ¿sí? Para la tradicional, yo tengo que mirar los números de oxidación del yodo, ¿sí? El yodo tiene número de oxidación. Si se fijan en la tabla, ¿alguien se fija? ¿O los digo yo, así derecho? Sí, ¿cuál, pro? Los números de oxidación, la parte de atrás de la tabla periódica donde dice valencia o oxidación. Valencia. Valencia. Ahora que lo busco, profesor. es 1,3,5,7. 5, 7. Bien, entonces sus valencias son números de oxidación, ¿sí? Que el número de oxidación no es el número, la electronegatividad, ¿sí? Porque sé que se están confundiendo con eso. El número de oxidación o valencia tiene 4,
¿sí? Pero nuestro yodo, nuestro compuesto, actuó con el tercero. Recuerden que si tenía 4, se le agregaba hipo y terminaba en oso. Con la segunda era oso, con la tercera era ico y con la cuarta per ico. Por lo tanto, como estoy con la tercera, va a ser ico lo que tengo que agregar. Entonces, mi nomenclatura tradicional va a ser óxido, esperen que me quedó escrito muy al lado, yódico o yódico, ¿sí? Para la de stock, ¿sí? Para stock, ¿qué valencia tenía? Para stock tenía la valencia número 5, ¿sí? Era óxido de yodo y entre paréntesis 5. Y para la de UPAC tengo que nombrar con la cantidad. 5 se escribe pent. ¿Quedó claro? Chicos, ¿quedó claro? Sí. Bien, les doy unos minutitos para copiar.
Bien, continuamos. ¿Borro? Bueno, dale. ¿Cómo? Sí. Bueno. Vamos con otro elemento. ¿Sí? Por ejemplo, el azufre. Ahora me van a decir el azufre con valencia 4. Y elegí yo la valencia. ¿Me dicen el azufre si es metal o no metal? Sí, a ver, pero si es metal o no metal, azufre, que no, creo que es no metal, azufre. Es no metal, muy bien, es un no metal. Bien, perfecto. Por lo tanto, va a ser un óxido ácido. ¿Sí? Siempre va el elemento que no es oxígeno, el oxígeno, ¿sí? El numerito que está en el azufre va en el oxígeno, el numerito que está en el oxígeno va en el azufre. Y miren acá, me quedó azufre 2, oxígeno 4. Y en química, siempre que los numeritos que pongo acá abajo se puedan simplificar, se simplifica, ¿sí? Yo puedo simplificar el 2 y el 4, ¿sí? Puedo dividir a los 2 por 2. ¿Quedó claro? ¿Ven que hice? Los 2 eran múltiplos, el 2 y el 4 son múltiplos de 2. Entonces los dividí por 2. Por lo tanto, el compuesto que se formó es SO2. Lo paso acá abajo en limpio. ¿Se ve? Sí. Bien. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es contar. Miren, ¿cuántos oxígenos tengo acá? En el producto. Acá tengo 2 oxígenos, ¿sí? 2 oxígenos. Y acá tengo 2 oxígenos. Es la misma cantidad. Y acá tengo un azufre y acá también tengo un azufre. O sea que ya esto quedó balanceado. ¿Alguien me dice las valencias del azufre? En la tabla, ¿se fijan? ¿Cuál, pro? Del azufre. ¿Qué valencias? A ver, pero... A No, ver, Número de oxidación, el número de 2, 4, oxidación. 6, alguien dijo por ahí. sí, no. 2, 4, 6 será. A ver, 4, sí, 6. Y nosotros sí, estamos trabajando con la del medio, ¿sí? En la tradicional, en este caso que tiene 3 valencias, la primera va a ser hipo oso, con la segunda va a ser oso y con la tercera va a ser ico, ¿sí? En este caso yo estoy con la segunda valencia. Así que en mi tradicional va a ser óxido. El azufre se dice sulfuro. Sulfuroso, ¿sí? En la de stock va a ser óxido de azufre, ¿sí?
y entre paréntesis el número de la valencia, y con la UPAC, recuerden, la cantidad va a ser dióxido de azufre. ¿Sí? En el trabajo que les voy a subir, ¿sí?, que es para hacer en esta semana, van a tener este tipo, bueno, estos ejercicios que hicimos hoy y unos cuantos más. Ven que tienen que, ¿se acuerdan que el primero que vimos yo les daba, ¿sí? ¿Se acuerdan que el primero que les di, les daba, esperen que voy a borrar acá, así lo escribimos bien. ¿Esto lo copiaron? Calculo que sí. Sí, profe. Me ha pasado tiempo. Bien, entonces, les decía, van a ver que dentro del trabajo van a encontrar ejercicios como el primero que vimos, es decir, yo les doy un elemento, ¿sí? Formar un óxido, ¿sí? Con, por ejemplo, vamos con el aluminio. Aluminio, Profe, ¿eso también se copia? ¿sí? Si quieren, Bueno. por ahora lo vamos a hacer. Con número de oxidación. ¿Sí? Que era como el primero que hicimos. O sea, yo les doy el elemento y el número de oxidación. Y si tengo que formar un óxido, obviamente lo voy a tener que unir al oxígeno. Siempre en la formación va el elemento que no es oxígeno y el oxígeno. Ustedes van a tener que clasificarme si es un óxido ácido o básico. Entonces van a fijarse en este elemento. En este caso, el aluminio no hay dudas de que es un metal. No nos tenemos que fijar en la tabla para eso. Pero si quieren, se fijan. Si es un metal, es un óxido básico. El oxígeno siempre tenía número de oxidación -2 y lo que hacía era la valencia o número de oxidación del oxígeno, del aluminio, lo ponía debajo del oxígeno. Y la valencia o número de oxidación del oxígeno la pongo debajo del aluminio. Y después lo que hacíamos era contar la cantidad de oxígenos. Buscábamos el múltiplo común entre esos dos números, en este caso el 2 y el 3, el múltiplo común va a ser 6. Y veo qué numerito tengo que multiplicar. Y al 3, para llegar a 6, necesito multiplicarlo por 2. Y al 2, para llegar a 6, necesito multiplicarlo por 3. Esos numeritos por los cuales yo multipliqué es el número que voy a poner delante de la molécula de oxígeno y delante de la molécula del óxido. Y lo último que tenemos que hacer es verificar la cantidad de aluminios. En este caso tengo 2, que es el numerito que estoy multiplicando delante, por los 2 aluminios que tenía, me da 4. Yo del otro lado tengo que tener 4 aluminios. Como solo hay uno, le voy a agregar directamente el 4. Para la nomenclatura, la tradicional,
necesito saber mi aluminio qué números de oxidación o valencia tiene. ¿Sí? ¿Se fijan en la tabla, por favor? La parte de atrás de la tabla. Quedaron muros. Bien, había un... Tiene, ¿Qué tiene atrás? Un 3 solo. sí, un 3 solo. Tiene un único número de oxidación. Y habíamos dicho que cuando había un único número de oxidación, se escribía óxido de y el elemento. Entonces, para la nomenclatura tradicional, iba a ser óxido de aluminio. Bien. Para stock, se ponía óxido de el elemento y entre paréntesis el número de oxidación. Entonces, para stock va a ser óxido de y entre paréntesis el número de oxidación en números romanos. Y para la UPAC, lo que mirábamos era la cantidad de átomos que intervenían en la molécula. Tenemos 3 átomos de oxígeno en la molécula de óxido, entonces poníamos trióxido de, y como tengo 2 átomos de aluminio, ¿quedó claro? Sí. Sí, rector. Todas las actividades, en la actividad que les voy a dar, que les voy a subir, tienen que formar el óxido, clasificarlo en si es óxido ácido o óxido básico, hacer la ecuación de formación, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Esta es la ecuación de formación, balancearla, que es esos numeritos hermosos grandes de color que puso la profe, y dar los 3 nombres por las 3 nomenclaturas vistas, ¿sí? Tradicional, stock y UPAC. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Bien. Yo les voy a hacer una aclaración, porque como no las habíamos visto en la clase pasada, pero como yo no lo subí el video porque estoy atrasada en compartirlos, recuerden que hay elementos en la naturaleza que no los encuentro como átomos sueltos, sino los encuentro como moléculas. Por ejemplo, el oxígeno. Por eso siempre nosotros ponemos este 2 acá. Ese 2 quiere decir que mi oxígeno yo lo encuentro como molécula. ¿Sí? Recuerden que había otros elementos que yo puedo encontrar como moléculas, ¿sí? Que eran el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el nitrógeno y el hidrógeno. En este nivel de química, cuando formamos las ecuaciones, generalmente no le prestamos atención a ese detalle tan importante como es en qué estado encuentro ese elemento, si como molécula o como átomo. ¿Sí? Sí nos importa que reconozcan bien que el oxígeno es diatómico. ¿Sí?
pero también están los otros. Entonces, yo no los voy a obligar a que en la ecuación los pongan a todos los se acuerden de todos los elementos diatómicos que tenemos. ¿Sí? Yo se los voy a anotar acá por las dudas. ¿Sí? Que era el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Sí? En este nivel de química yo no les voy a obligar a que se acuerden de memoria esto, ¿sí? Que se acuerden de memoria esto y que lo agreguen. Sí se los voy a obligar con el oxígeno, ¿sí? El oxígeno siempre. Pero en las ecuaciones pueden ponerlo como hicimos anteriormente la del yodo, que no lo pusimos, o le pueden poner, reconocer que es un elemento diatómico y ponerlo. Yo se los voy a corregir como bien de las dos maneras. ¿Quedó claro? Sepan que después cuando vean química sola, ahí van a pulir estos detalles. Por ahora a mí con que sepan armar, lo que más me interesa es que sepan armar la ecuación, que sepan reconocer el tipo de óxido, ¿sí? Y que sepan nombrarlo.